Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. A través de los años se ha hablado del río Grijalva como uno de los lugares más antiguos y misteriosos de Chiapas. Las comunidades que han vivido cerca de sus aguas por generaciones guardan historias que pasan de abuelos a nietos, relatos que se cuentan en voz baja cuando cae la noche. Hay algo en ese río que va más allá de su corriente y sus piedras, algo que la gente del lugar conoce bien pero que prefiere no nombrar cuando el sol se esconde. Esta es la historia de lo que me pasó hace 3 años. Mi nombre es Roberto Méndez Flores y soy de Chicoacén, un pueblo pequeño que está justo en la ribera del Grijalva. Toda mi vida he vivido aquí, entre estos cerros y este río que atraviesa nuestras tierras como una serpiente oscura. Trabajaba como guardia de seguridad en una de las plantas hidroeléctricas que están río abajo. Mi turno era el de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. No era un trabajo difícil. Básicamente tenía que hacer rondas por las instalaciones cada hora, revisar que todo estuviera en orden y el resto del tiempo me la pasaba en la caseta viendo la televisión o tomando café para mantenerme despierto. La planta estaba construida en una zona bastante alejada del pueblo. Para llegar tenía que tomar un camino de terracería que bordeaba el río por casi 20 minutos en mi moto. No había casas cerca, solo vegetación espesa y el sonido constante del agua corriendo. Durante el día el lugar era tranquilo, casi bonito, pero en las noches todo cambiaba. La oscuridad se tragaba a los alrededores de una forma que no puedo explicar bien. Era una oscuridad pesada, densa, como si algo la hiciera más profunda de lo normal. Llevaba ya 2 años trabajando ahí cuando empezaron a pasar cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños que uno podía ignorar fácilmente, ruidos que no tenían explicación, sombras que se movían en las esquinas de mi visión, esa sensación de que alguien te está observando, aunque sabes que estás completamente solo. Los otros guardias que trabajaban en turnos diferentes me habían comentado algunas cosas. Decían que a veces escuchaban llantos en la distancia, que venían desde el río, pero yo nunca le había puesto mucha atención a esos comentarios. La gente del pueblo siempre ha sido muy supersticiosa, siempre inventando historias para darle emoción a la vida diaria. Todo cambió una noche de octubre. Era jueves. Lo recuerdo bien porque el viernes tenía libre y estaba pensando en ir a visitar a mi hermana a Tuxtla. Llegué a mi turno como siempre, saludé al guardia que salía y me instalé en la caseta con mi termo de café y mi lonchera. Las primeras horas pasaron normales. Hice mi ronda de las 11, revisé las puertas, los candados, las luces del perímetro. Todo estaba en orden. Regresé a la caseta y me puse a ver una película en mi teléfono para pasar el rato. Alrededor de la 1 de la mañana escuché algo que me hizo pausar el video. Era un sonido que venía de afuera, algo parecido a un gemido o un quejido. Me quité los audífonos y presté atención. Al principio no escuché nada más que el río y los grillos. Pensé que tal vez había sido un animal. Por esos rumbos hay mapaches y tejones que a veces se acercan a las instalaciones, pero entonces lo volví a escuchar. Esta vez más claro, era una voz de mujer que parecía estar llorando. Me levanté de mi silla y salí de la caseta. La noche estaba oscura, sin luna. Las únicas luces eran las lámparas de la planta que iluminaban débilmente el área cercana. Más allá de ese círculo de luz, todo era negrura absoluta. El llanto se escuchaba a lo lejos, viniendo desde la dirección del río. Era un llanto triste, desesperado, como el de alguien que ha perdido algo muy importante. Me quedé parado ahí escuchando, tratando de ubicar de dónde venía exactamente. Agarré mi lámpara y me dirigí hacia el sonido. Caminé por el perímetro de la planta hasta llegar a la cerca que daba al río. El terreno bajaba en una pendiente hasta la orilla del agua, unos 50 metros más abajo. Entre la cerca y el río había pura maleza y árboles. El llanto seguía escuchándose. Ahora podía distinguir que era definitivamente una mujer. Su voz atravesaba la noche con una tristeza tan profunda que me hacía sentir incómodo. Algo en ese sonido no estaba bien.
No era el llanto normal de alguien que está pasando por un mal momento. Era algo más. Algo que me ponía la piel de gallina. Iluminé hacia el río con mi lámpara, pero no vi nada. Solo los árboles y la oscuridad. El llanto parecía moverse, como si la persona estuviera caminando por la orilla. Pensé que tal vez era alguna mujer del pueblo que había tenido problemas y había venido hasta acá. Aunque no tenía mucho sentido porque el lugar estaba muy lejos de cualquier vivienda y no había razón para que alguien viniera a estas horas. Grité preguntando si alguien necesitaba ayuda. Mi voz resonó en la noche, pero no recibí respuesta. El llanto continuó como si no me hubiera escuchado. Regresé a la caseta pensando en qué hacer. Podía llamar a la policía, pero me sentía tonto haciéndolo solo por escuchar un llanto. Además, la policía del pueblo no vendría hasta acá a medianoche por algo así. Decidí hacer mi ronda de las 2 de la mañana con más cuidado de lo normal. Revisé todo el perímetro caminando cerca de la cerca, iluminando hacia el río cada cierto tiempo. El llanto había parado, pero yo seguía sintiendo esa incomodidad en el pecho, esa sensación de que algo no andaba bien. Cuando regresé a la caseta ya eran casi las 3. Me preparé otro café y me senté tratando de tranquilizarme. Prendí la televisión en un canal de noticias para tener algo de ruido de fondo que me hiciera compañía. A las 3:30 lo volví a escuchar. Esta vez más cerca, mucho más cerca. El llanto venía ahora desde el otro lado de la planta, desde la parte que daba al camino de entrada. Me asomé por la ventana de la caseta, pero no vi nada. Las luces del perímetro iluminaban el camino vacío y los árboles a los lados, pero el llanto estaba ahí. Era tan claro que parecía que la persona estaba justo afuera de la cerca. Salí de nuevo con mi lámpara. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Algo en todo esto me estaba poniendo muy nervioso. Caminé hacia el portón de entrada revisando con mi luz cada rincón. Fue entonces cuando la vi. Era una figura blanca al otro lado de la cerca. Una mujer vestida completamente de blanco que estaba parada justo en medio del camino. Su cabello era largo y negro, tan largo que le llegaba hasta la cintura. Tenía la cabeza agachada y sus manos cubrían su rostro. El llanto venía de ella. Me quedé paralizado viendo esa escena. La lámpara temblaba en mi mano. La mujer no se movía, solo lloraba con ese sonido desgarrador que me helaba la sangre. Intenté decir algo, pero las palabras no me salían. Mi garganta estaba completamente seca. Entonces ella levantó la cabeza lentamente y apartó las manos de su cara. Lo que vi en ese momento hizo que mi cuerpo entero se llenara de un miedo que nunca había sentido antes. Su rostro estaba completamente desfigurado. Donde deberían estar sus ojos, había solo cuencas vacías y oscuras. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, estirada de una forma que no era natural. Grité y di varios pasos hacia atrás. La lámpara se me cayó de las manos. Cuando la recogí del suelo y volví a iluminar hacia el camino, ella ya no estaba. Corrí de regreso a la caseta y me encerré. Mi respiración era tan agitada que sentía que me faltaba el aire. Las manos me temblaban sin control. Me senté en la silla y traté de calmarme diciéndome que había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero yo sabía lo que había visto. Eso había sido real. Pasé el resto de la noche encerrado en la caseta sin salir para nada. Ni siquiera hice las rondas siguientes. Me quedé ahí sentado con todas las luces encendidas, bebiendo café tras café para mantenerme despierto, rogando porque amaneciera pronto. El llanto no volvió a escucharse esa noche. Pero yo podía sentir que algo estaba afuera. Podía sentir una presencia rondando las instalaciones. Cada vez que miraba por la ventana, esperaba ver esa figura blanca parada en algún lugar observándome. Cuando por fin amaneció y llegó mi reemplazo, salí de ahí lo más rápido que pude. No le dije nada de lo que había pasado. Subí a mi moto y manejé de regreso al pueblo con el corazón todavía acelerado. Llegué a mi casa y me metí directo a la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro desfigurado, esas cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Pensé en renunciar. Pensé en no volver nunca más a ese lugar, pero necesitaba el trabajo. No podía darme el lujo de dejarlo solo porque me había asustado una noche. Esa tarde fui a visitar a don Jacinto, un señor mayor del pueblo que conocía todas las historias viejas de la región.
Él había vivido toda su vida cerca del Grijalba y su familia había estado ahí por generaciones. Lo encontré sentado en el portal de su casa como siempre. Le pregunté si podíamos hablar y él me invitó a sentarme. Le conté lo que había visto la noche anterior sin entrar en muchos detalles. Solo le dije que había visto a una mujer vestida de blanco llorando cerca de la planta. Don Jacinto se puso serio. Me miró con esos ojos cansados que tienen las personas que han visto mucho en su vida. Me dijo que lo que yo había visto era la llorona del Grijalba, que ella había estado en esas aguas desde antes de que él naciera, desde antes de que nacieran sus padres y sus abuelos, que era el espíritu de una mujer que había perdido a sus hijos en el río hace muchísimos años. Me contó que la historia decía que ella había sido una madre joven que vivía en uno de los pueblos de la ribera. Un día sus 3 hijos desaparecieron en el río mientras jugaban en la orilla. Ella, desesperada por el dolor, se lanzó al agua para buscarlos, pero la corriente también se la llevó. Desde entonces su espíritu vaga por el Grijalba buscando a sus hijos. Llora por ellos noche tras noche, recorriendo la orilla del río. Y cuando alguien la ve, cuando alguien mira su rostro, esa persona queda marcada. Le pregunté qué significaba eso de quedar marcado. Don Jacinto solo negó con la cabeza y me dijo que era mejor no saberlo, que lo importante era que me mantuviera alejado del río por las noches, que no volviera a buscarla ni a escuchar su llanto, pero yo tenía que regresar a trabajar, no tenía opción. Los siguientes días fueron terribles. Cada noche que llegaba a mi turno sentía un nudo en el estómago. Hacía mis rondas lo más rápido posible, siempre con la lámpara en una mano y mi teléfono en la otra, listo para llamar a alguien si algo pasaba. Durante casi una semana no pasó nada fuera de lo normal. No escuché el llanto ni vi a la mujer de blanco. Empecé a pensar que tal vez había sido un incidente aislado, que ella se había ido, o que yo simplemente había tenido suerte. Pero entonces llegó la noche del martes siguiente. Esa noche el ambiente se sentía diferente desde que llegué. El aire estaba pesado y húmedo. No corría ni una pizca de viento. Todo estaba en silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los grillos o los animales del monte. Hice mi primera ronda sintiendo esa tensión en el pecho. Cuando llegué a la parte de la cerca que daba al río me detuve. Algo me decía que mirara hacia abajo, hacia el agua. Iluminé con mi lámpara y lo que vi hizo que se me cortara la respiración. Había huellas en el lodo de la orilla. Huellas de pies descalzos que subían desde el río hacia la planta. Eran huellas de mujer, pequeñas y delicadas, y estaban mojadas, como si acabaran de hacerse. Las seguí con la luz de mi lámpara. Subían por la pendiente, atravesaban la maleza, llegaban hasta la cerca y continuaban del otro lado, dentro del perímetro de la planta. Alguien había entrado, o algo había entrado. Mi primer instinto fue correr a la caseta y encerrarme, pero yo era el guardia de seguridad. Se suponía que tenía que verificar si había algún intruso en las instalaciones. Comencé a seguir las huellas con el corazón latiéndome en los oídos. Las marcas de pies mojados brillaban sobre el concreto del piso. Me llevaban hacia los edificios de las turbinas, hacia la parte más oscura y alejada de la planta. Las huellas se detenían frente a la puerta principal del edificio de turbinas. La puerta estaba cerrada con candado como siempre, pero las huellas estaban ahí, justo enfrente, como si alguien se hubiera quedado parado observando la entrada. Revisé el candado. Seguía cerrado. Nadie había entrado al edificio. Iluminé alrededor buscando más huellas, pero ya no había ninguna. Era como si la persona simplemente se hubiera detenido ahí y luego hubiera desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me di vuelta lentamente, sintiendo que algo estaba detrás de mí. Y ahí estaba ella. La mujer de blanco estaba parada a unos 10 metros de distancia. Su vestido empapado goteaba agua que formaba un charco a sus pies. Su cabello negro cubría parte de su rostro, pero podía ver sus ojos, o lo que quedaba de ellos, esas cuencas vacías que me miraban directamente. No lloró esta vez, solo me miraba en silencio, y ese silencio era peor que cualquier llanto. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el terror. Mi boca se abrió para gritar, pero no salió ningún sonido. Ella comenzó a caminar hacia mí, lentamente. Sus pies descalzos no hacían ningún ruido sobre el concreto.
El agua seguía goteando de su vestido y de su cabello, dejando un rastro húmedo a su paso. Cuando estuvo a unos 5 metros de distancia, levantó su mano y señaló hacia mí. Su boca se abrió y de ella salió un grito, pero no era un grito normal. Era un sonido que venía de muy profundo, un alarido que parecía contener todo el dolor y la desesperación del mundo. Ese grito rompió mi parálisis. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron de regreso a la caseta. No miré atrás ni una sola vez. Solo corría mientras ese grito seguía resonando detrás de mí. Llegué a la caseta y me encerré. Me tiré contra la puerta respirando de forma entrecortada, con lágrimas en los ojos por el miedo. Podía escuchar mi propia sangre bombeando en mis oídos. Miré por la ventana hacia donde había estado. La mujer de blanco seguía ahí, parada en el mismo lugar, observando hacia la caseta. Se quedó ahí, por lo que me parecieron horas, inmóvil, solo mirando. Finalmente, cuando estaba amaneciendo, ella se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el río. La vi alejarse hasta que desapareció entre los árboles. Esa fue la última noche que trabajé en ese lugar. Cuando llegó mi reemplazo le dije que renunciaba. No le di explicaciones ni me importó lo que pensara. Salí de ahí y nunca regresé. Pero el problema es que ella no me dejó ir. Desde esa noche comenzaron a pasar cosas en mi casa. Escuchaba su llanto en las madrugadas. Veía su figura blanca parada en las esquinas de mi cuarto cuando despertaba. El olor a agua de río llenaba mi casa sin explicación. Fui con don Jacinto de nuevo. Él me dijo que era tal como temía. Al verla directamente a los ojos, al ser señalado por ella, yo había quedado marcado. Ahora ella me seguiría, me buscaría. Me dio algunas cosas que según él me protegerían. Agua bendita, ramas de ruda, oraciones escritas en papeles viejos. Hice todo lo que me dijo, pero nada funcionaba completamente. Las apariciones continuaban. Al principio solo era por las noches, pero después empezó a aparecer también durante el día. La veía parada en las esquinas de las calles cuando iba al centro. La veía reflejada en los vidrios de las tiendas, siempre con ese vestido blanco empapado, siempre con esas cuencas vacías mirándome. Nadie más podía verla, solo yo. Dejé de salir de mi casa. Dejé de ver a mis amigos, a mi familia. Me encerraba y trataba de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que me estaba volviendo loco. Pero sabía que era real. El olor a río que llenaba mi cuarto era real. El sonido de sus pasos mojados sobre el piso de mi casa era real. Su llanto que me despertaba cada noche era completamente real. Traté de mudarme. Pensé que si me iba del pueblo, si me alejaba del río, tal vez ella no podría seguirme. Me fui a vivir con mi hermana a Tuxtla Gutiérrez. Le inventé una excusa. Le dije que necesitaba un cambio de aires. La primera noche en su casa dormí tranquilo por primera vez en semanas. No escuché nada. No vi nada. Pensé que por fin me había liberado, pero a la segunda noche ella regresó. La vi parada junto a mi cama. Su vestido goteaba agua sobre el piso de madera. Me miraba con esas cuencas vacías, y entonces extendió su mano hacia mí, como tratando de tocarme. Grité. Mi hermana corrió a mi cuarto preguntando qué pasaba. Cuando prendió la luz, la mujer ya no estaba. Solo quedaba el charco de agua junto a mi cama. Mi hermana me preguntó si estaba bien. Le dije que había tenido una pesadilla, pero ella vio el agua en el piso. Me preguntó de dónde había salido. No supe qué responderle. A la mañana siguiente empaqué mis cosas y regresé a Chicoacén. No tenía sentido huir. Ella me había encontrado a más de 100 kilómetros del río. No importaba a dónde fuera, ella me seguiría. Volví a hablar con don Jacinto. Le conté todo lo que había pasado. Él negó con la cabeza con tristeza. Me dijo que no había forma de quitarme la marca, que una vez que la Llorona te señala, ya no te suelta. Me dijo que había escuchado historias de otras personas que habían sido marcadas años atrás. Algunos habían desaparecido, otros se habían vuelto locos. Ninguno había encontrado la forma de liberarse. Me explicó que ella no descansaría hasta llevarme con ella al río, que eso era lo que hacía con todos los que marcaba. Los perseguía, noche tras noche, día tras día, hasta que finalmente se rendían y la seguían al agua. Le pregunté si había alguna forma de detenerla.
Algún ritual, alguna oración, algo. Don Jacinto solo me miró con lástima y negó con la cabeza. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces mi vida se ha convertido en un infierno. Ya no duermo. Apenas como. He perdido más de 15 kilos. Mi familia está preocupada, pero no puedo contarles la verdad. Pensarían que estoy loco. Ella aparece cada vez con más frecuencia. Ya no solo en las noches. Ahora la veo a todas horas. Está siempre ahí, siguiéndome, observándome con esas cuencas vacías. A veces me habla. Su voz es como el sonido del agua corriendo sobre las piedras. Me llama. Me dice que vaya con ella al río. Me dice que ahí encontraré paz. Y lo peor de todo es que cada día su voz suena más tentadora. Cada día me siento más cansado de huir, más cansado de tener miedo. Empiezo a pensar que tal vez sería más fácil simplemente rendirme, ir con ella, terminar con todo esto. Anoche tuve un sueño. Soñé que caminaba hacia el Grijalba en medio de la noche. Ella iba delante de mí, guiándome. El agua estaba oscura y fría. Me metí hasta que cubrió mis rodillas, luego mi cintura, luego mi pecho. Cuando el agua llegó a mi cuello la vi sonreír por primera vez. Y entonces me desperté, pero no fue una pesadilla. Fue un alivio. En ese sueño, por primera vez en meses, sentí paz. Sé que pronto volveré a ese río. No porque quiera, sino porque ya no tengo fuerzas para seguir resistiendo. Ella ha ganado. Escribo esto ahora, en este momento, porque sé que no me queda mucho tiempo. Quiero que quede registro de lo que me pasó. Quiero que la gente sepa que la Llorona del Grijalba es real. Que no es solo una leyenda que se cuenta para asustar a los niños. Si alguien lee esto algún día, por favor, les suplico, nunca se acerquen al río por las noches. Si escuchan un llanto, no vayan a investigar. Si ven una figura de blanco, corran y no miren atrás. Y sobre todo nunca la miren a los ojos, porque una vez que ella te marca, ya no hay escapatoria. Anoche volví a escuchar su voz llamándome. Esta vez no resistí las ganas de ir hacia la ventana. Ella estaba ahí afuera, parada bajo la luz de la calle, con su vestido blanco empapado goteando sobre el pavimento. Me hizo una seña con la mano, una invitación, y por primera vez, en lugar de sentir miedo, sentí que quería ir con ella. Creo que esta noche finalmente lo haré. Ya no puedo más. El cansancio me está venciendo. Su voz es lo único que escucho ahora, llamándome, prometiéndome que todo terminará si simplemente voy con ella al río. Mi mamá está dormida. La casa está en silencio. Puedo escuchar el Grijalba en la distancia, aunque mi casa está a varios kilómetros. O tal vez es solo mi imaginación. No importa ya.